Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lara Alonso. Todas las semanas vamos difundiendo, conociendo a poetas de todo el país, ¿no? Desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad que estamos llevando un registro grandísimo, me da felicidad la cantidad de poetas entrevistados. Siempre digo, desde Jujuy a Tierra del Fuego se está creando mucho. Hay como un boom poético, mucha gente que se junta, que hace encuentros de poesía, que hace colectivos por ejemplo, en el sur, colectivos de escritoras patagónicas. Y hay mucha creación y es un placer, realmente da felicidad. Cada vez que vengo acá a la radio y es un poeta nuevo, que su registro quedará acá en la radio, ¿no? La verdad que me pone contenta porque uno tiene que difundir y se tienen que conocer todas las voces. Una poesía de todos y para todos, ¿no? Hacia eso apuntamos. Hoy vamos a charlar con Federico Luis Ballini, que nació en 1987 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, narrador, poeta, activista de la palabra y en torno a problemáticas sociales. Desde temprana edad, a partir de los 8 años, realizó y realiza talleres de escritura, lectura y afines. Del mismo modo, desde el 2012 dicta talleres con distintos formatos para personas que se inician en el ámbito literario o que, desean acercarse, ¿no? a lo que es la escritura. Participó y participa de lecturas, ciclos de poesía, congresos, conferencias. Ha sido convocado como jurado en varias ocasiones. En el 2012 publicó su primer libro de cuentos titulado Acaricia pájaros y otros cuentos. En el 2016 presentó su segundo y tercer libro, Repeticiones, Reiteraciones y Agonías. Asimismo, en el 2018 presentó Tensegridad y Qualia. Después nos va a explicar bien por qué los títulos, ¿no? Y en los próximos meses va a estar presentando su sexto libro llamado Entropías. Cada uno de los títulos ha sido publicado de forma independiente, autogestiva y sin marca editorial. Es el mismo autor que se encarga de la difusión, distribución y venta. Además, forma parte de 6 antologías a las que ha sido convocado o seleccionado. Entre los proyectos más importantes es creador del proyecto Sesiones de Poesía Compartida, una iniciativa de poesía audiovisual a través de la cual se busca generar contenido inédito, difundir a autoras y autores contemporáneos con una búsqueda de gran calidad literaria, estética, visual y sonora. También Federico es fundador del proyecto llamado Literatura Inclusiva, una iniciativa social, cultural, política, artística que se lleva a cabo en villas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y del interior del país hace más de 10 años. Se ha convertido esta en una iniciativa que primero intenta abordar problemas urgentes para luego abordar las cuestiones que siguen en orden de prioridades. Lo tenemos acá, Federico Luis Ballini. Un placer tenerte, Federico, en Poetas Argentinos. Muchas gracias. El placer es mío. Después de toda esa presentación, si no estaba acá, iba a ser un problema. Me iban a tirar. Mucho te estás haciendo. Sí, intento hacer mucho.
en torno a lo literario, a lo poético, bueno, a lo social también, como se... ¿Y por qué no todo el mundo tiene esos bichitos, ¿no?, que te llevan a hacer proyectos, a difundir, a abrir la literatura para todo el mundo? En primera instancia me parece que si hay una característica con la cual no comulgo de la poesía y de la literatura, es el carácter individual que tiene, ¿no? Y el ego, soberbia, vanidad, apego que genera esa característica dentro de lo que es lo poético y lo literario en general, ¿no? Me parece que para poder darle una vuelta de rosca en momentos y épocas en donde se están cuestionando un montón de cuestiones, valga la redundancia, un montón de paradigmas, es clave repensar ese aspecto, entre otros, de lo poético y lo literario, sacarlo de ese lugar individual, de ese lugar de singularidad, y llevarlo a un lugar más bien colectivo, comunitario, plural, si se quiere, ¿no? ¿Por qué crees o ves, ¿no?, que muchas veces se apunta a lo individual y no a lo colectivo? Porque yo creo que ningún aspecto social está escindido de otro, y en una sociedad donde lo que prima es el capitalismo históricamente hace centenas de años, y la propiedad privada como forma de vivir, digamos, no es raro que haya sido una construcción individual lo poético y lo literario, y que se sostenga a través de eso. Seguimos teniendo la idea de que individualmente podemos llegar a algún lado, y es cierto que hay gente que llega, pero si hacemos realmente un análisis de cuántas personas son en comparación a cuántas personas escriben, a cuántas personas producen, a cuántas personas generan, es ínfimo la cantidad de personas que individualmente llegan. Y el tema de escribir poesía, ¿no?, que se relaciona más con lo interior, ¿no?, con todas tus cosas interiores. Entonces me pregunto, la poesía diferente de lo que es la narrativa, sí. La poesía que es todo lo interior, que es ese puente, ¿no?, con el otro, ¿cómo puede, capaz en algunos casos, apuntar solo hacia lo individual? ¿Cómo puede, digamos, salirse de solo ese aspecto de que apunta a lo individual? No, ¿cómo, si es un puente la poesía, sí, cómo se basa en lo individual y no en lo colectivo? Porque el ejercicio de creatividad es individual. Después, quien nos lee es como cualquier tipo de expectación, a mi entender. Es decir, cualquiera que ve un cuadro, ya una vez que salió del autor y la obra está a disposición de potenciales lectoras y lectores, es muy probable que sí, que se vuelva un producto colectivo, pero de lectura colectiva o de expectación colectiva. Yo apunto más al ejercicio de la creatividad, es decir, al hecho concreto de escribir, producir, generar. Eso es lo que nos hace colectivamente. Y es muy cierto que dentro de los géneros literarios, poesía es uno de los menos leídos, y que si ha habido un aumento es porque nos leemos entre los poetas. No es porque ha habido un incremento sustancial de la cantidad de lectores que leen o escuchan poesía. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Que capaz es un género que no es tan leído por el común. Por el común, yo creo que es precisamente porque no es un género que se piensa a nivel de la persona que nos va a leer. Es un género que se produce, que se publica, que sale, y que no tengo muy en cuenta todo lo que sigue después. Lo produzco yo, lo hago yo con mi intención, y después que sea lo que tenga que ser, que se interprete como se quiera. Además, publicar ahora es mucho más fácil que en otros momentos, entonces permite una liviandad y una superficialidad en lo que se publica que hace que de repente el público es siempre el mismo. Si vos tenés 100.000 personas que leen poesía y en 10 años quienes producen pasaron de ser 5.000 a ser 100.000, va a haber una notoria baja en la cantidad de lecturas de poesía que se hace por parte del público, porque hay más oferta también, ¿no? Pero al haber el mismo público que lee poesía y el no
involucrarse a la persona desde otro lugar a la poesía, porque seguimos publicando libros que yo soy un fanático del soporte papel. Me parece que el libro es necesario, es un registro inevitable, intachable, pero me parece que estamos en una época en donde todo va cambiando. Son pocas las cosas que no cambian y que se van reversionando. Entonces, por eso es la idea de sesiones de poesía compartida. Ofrezcámosle a quien no lee poesía que escuche poesía. Porque evidentemente no va a leer poesía. O no va a leer más que el libro de alguna persona conocida que escribe poesía y que le compró el libro y que con suerte lo leerá si no lo deja clavado por ahí en algún lugar de su casa o de una biblioteca. Entonces, ¿cómo acercamos poesía fuera del soporte impreso? Que es un soporte que siempre va a existir y que está fijo, pero que hay que darle una vuelta de rosca. ¿Y en qué se basa sesiones de poesía? Sesiones de poesía compartida lo que tiende es a generar una dinámica de escritura conjunta, es decir, yo convoco a una o a más personas a que escriban una parte de un texto, lo que entienden como una mitad, me lo pasan, yo escribo lo que sería la otra mitad de un texto, se los devuelvo, si estamos ambas partes de acuerdo con el producto final, con ese resultado literario que logramos, se convoca a la persona a una jornada de grabación que se hace junto a varios poetas y varias poetas al mismo tiempo, y se graban entre 7 a 8 textos, o sea, se hacen 7 o 8 lecturas y se graban con cada persona a 2 o 3 cámaras, con un sonido, cámaras de alta definición, con un sonido profesional, en locaciones específicas, con una idea obviamente audiovisual determinada de qué planos tomar, de qué planos elegir, de cómo son las marcaciones de lectura individuales y en conjunto de ese texto. Lo que intentamos es precisamente esto, sacar al ejercicio creativo de escritura de su lugar individual, volcarlo a una creación conjunta, a una interpretación conjunta, y que eso llegue a quien nos escucha como un producto o como un arte no elaborado por una sola persona, sino por varias, conscientes que tuvieron que llegar a un acuerdo. ¿Se entiende? Por supuesto que en este proceso también lo que hay es personas a las cuales yo convoco y me dicen que no pueden escribir con otra persona. Y yo lo respeto eso. Yo no digo que esto sea una obligación, ni un deber, ni mucho menos. La persona que desea sumarse, que le interesa la idea y que le parece una propuesta que la puede enriquecer, se suma. Y la persona que quizás ha dicho, yo prefiero no, te agradezco la invitación, pero prefiero no producir, también está en sus posibilidades y en las probabilidades que no quiere producir o no puede, tiene alguna imposibilidad. Y bueno, y son personas con las cuales queda un buen trato, pero que lamentablemente no pueden participar de esto que es sine qua non compartido. ¿Tiene un canal de YouTube? Sí, así como lo menciono, sesiones de poesía compartida, hay una página en Facebook, un Instagram, un perfil en Instagram, un canal en YouTube, en donde se lo puede buscar así, sesiones de poesía compartida. Y aquel que le interesa formar parte de estas sesiones, se comunican con ustedes. Claro, puede mandar un mail o comunicarse a través de alguna de las redes. Todas esas redes tienen la posibilidad de dejar comentarios o mensajes internos. Hay un mail que es sesionesdepoesiacompartida@gmail.com. Y también se pueden comunicar varias personas de las que han salido, no todas, algunas, porque hay un criterio de selección también que yo, al ser el coordinador del proyecto, tengo de ir convocando a diferentes personas por diferentes como enfoques que le quiero dar a cada episodio y que además vaya viendo una versatilidad a nivel de lo que se escucha y se ve. Pero muchas personas han participado producto de haber visto el canal y de decir, che, me quiero sumar. Mirá, o quiero bueno, participar. Está realmente muy interesante. Ahora, volviendo a Federico, ¿no? Sus primeros contactos con la literatura, ¿cuáles fueron? Bueno, particularmente yo leí, gracias a una profesora en 6º y 7º grado, leí muchísimo esos 2 años. Era una profesora que tanto en 6º y en 7º yo la tuve en lengua y literatura y en... ¿Cómo era? Sociales en ese momento.
La tuve en esas dos materias y había una biblioteca porque el director era un escritor, Mario Albacini, el director de la escuela, además de docente, era un escritor, Mario Albacini, que es bastante conocido en lo que es el mundo de la literatura infanto-juvenil, editó mucho con Coligüe. Él hizo poner bibliotecas en todas las aulas. Uy, qué bueno. Hizo poner bibliotecas con libros más o menos orientados a cada edad. Y yo leí muchísimo en sexto y séptimo grado gracias al fomento obviamente del director que para mí es un referente, pero también de Liliana, que era mi profesora y que fogueaba mucho eso. Por supuesto a quien le interesaba, había muchas personas la mayoría de las personas no leían, no tenían un interés en leer, ¿no? ¿Y cómo fue el paso de esa avidez por la lectura a empezar a escribir? Y que yo quería decir de forma ficcional cosas también. Yo tenía muchas cosas que quería decir a nivel historia. Yo tenía como me gustaba pensar en personajes, generar situaciones, crear un contexto, crear un escenario, generar un problema, un conflicto, que estuviera todo eso. Y lo tenía, lo sentía ya a los 12, 13 años. Y ahí fue cuando empecé a escribir. ¿Y qué empezaste a escribir? ¿Narrativa o poesía? Narrativa, cuento. ¿Y seguís con narrativa? Sí. ¿Y cuál es la sensación que tenés al escribir poesía como narrativa? ¿Es la misma sensación? Yo lo que busco es generar un efecto en la persona. Lo que busco es que interpele el texto. Esa es mi primera búsqueda. En ambas, en la poesía. En ambas. En ambas es interpelar. Y es una búsqueda que tiene que ver conmigo y con el otro. Por eso digo que me voy de lo individual. Porque interpelándome el texto a mí, va a interpelar a la otra persona siempre. Para bien, para mal, para distanciarnos, para acercarnos a nivel literario, digamos. Pero me da la sensación de que es esa necesidad de que nos interpele el arte. No solo que sea una actividad pasatista de entretenimiento, sino que nos interpele, que nos brinde algo, no obligatoriamente, pero sí que nos pueda brindar algo distintivo. Algo que por algunos momentos nos moviliza, nos conmociona, ¿no? Me parece que ahí está el hilo transversal entre lo narrativo y lo poético. Después, por supuesto, hay mucha teorización en torno a que lo poético tiene que ver más con una exacerbación y sublimación desde lo individual, desde lo interno, desde lo intrínseco, y lo narrativo tiene que ver más con una construcción netamente ficcional. Yo creo que las dos cosas siempre son internas. Lo que pasa es que un modelo es mucho más libre a la hora de ejecutarse la escritura, como es la poesía, que tenés géneros poéticos que son bien cuadrados y bien estructurados y matemáticos, como también tenés géneros que son muy libres. La poesía como verso libre puede hacerse cualquier cosa, que en tanto y en cuanto quien la escribe la proponga como poesía, es poesía. Y se termina ahí, digamos, un poco el punto de discusión. En cambio, en la narrativa es mucho más matemático todo. ¿Y vos cómo interpelas a través de la poesía? Mi poesía tiene una tendencia social. En general, tiene una tendencia social. Algo incisivo, que puede ser social desde lo incisivo, como puede ser desde insinuaciones muy sutiles. Pero siempre tiene esa insinuación, digamos, ¿no? Como esa tendencia a lo social. Lo social que es como cuestionamientos, propuestas, ¿no? Para no solo quedarme como en la crítica, sino proponer desde lugares donde se cuestionan la comodidad, el confort, las pautas y mandatos establecidos, las cuestiones canónicas, ¿no? Por supuesto también hay atrás un trayecto, ¿no? En donde no es que yo mágicamente tengo una vida en paralelo a la escritura, en donde hago una vida, vamos a decir, promedio a nivel ciudadano, sino que vivo en una villa, o sea, como que está relacionado lo que escribo con lo que hago. Porque no, para mí es imposible escindir lo que se escribe a lo que se hace. Hay gente que tiene una capacidad bastante superlativa de hablar de cuestiones sociales sin hacer nada más después. Que su militancia social está solo en escribir sobre eso y no acompañarlo desde el cuerpo. Para mí es como que la poesía es el cuerpo también. Es la palabra, es lo abstracto, pero también es el cuerpo. Bueno,
Federico. Ahora vamos a escuchar a Los Periplos, Masa Crítica y después volvemos. Yo tenía tanta sed que me puse a pensar que lo único que importa es saber nombrar, poner el nombre correcto a lo que va a pasar. Las sensaciones son ideas antes de afectar. Y me acordé de mi abuelita que ponía a enfriar el agua de la canilla en la botella de spray. Las decepciones se producen por ponerse a esperar y hay sinsabores en la boca que no puedo olvidar. La última vez que enumeré hice la primera canción con inventario y todo me rompieron el corazón. Comprendí que complicado todo se iba a poner. Fantasía y realidad no se pueden entender. Cuando me compré una moto me voy a matar. Tiendo a creer que quepo donde no hay más lugar. Intenté aprender que no puedo a la gente cambiar, pero tengo un ego choto que no quiere escuchar. Para pa para para pa para. Cuando nace una canción del corazón, se canta. Nace una canción, mi corazón la canta. Ay, nace una canción del corazón, se canta. Como el neurocirujano supo canalizar todo su morbo para no ser asesino serial. Nos gusta escribir canciones, podemos aliviar y disfrazarnos a la vez de lo que más nos gusta. Por eso eleva también a la masa crítica la dosis justa de violencia y solidaridad, enmarcada en el contexto de la ingenuidad. Parece que hablo del pro o almorzando con mi top. Para pa para pa para. Preferimos bicicleta a bicicletear, aunque la mentira también sea una herramienta. Y tenemos contradicciones que aprendimos a llevar. Ejemplo, libertad y de vacaciones pagadas. A nosotros la música no nos da de comer. Ya estamos grandecitos, no podemos abastecer. Es más, incluso a veces la tenemos que cuidar. Hay mucho boludo dañino que viene a molestar. Para pa para pa para. Cuando nace una canción del corazón, se canta. Nace una canción, mi corazón la canta. Nace una canción del corazón, se canta. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Los adolescentes también tienen su espacio en la Biblioteca del Congreso. Los invitamos a conocer la sala juvenil Elsa Bornemann. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, conformando un espacio para la lectura y acceso a la información a través de Internet.
La biblioteca te invita a desperezar tus ideas y dejarte tentar por sus historias. Unos pocos minutos alcanza para que te enteres de algún secreto escondido. Secretos en la Reservada, todos los días por BCN Radio. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá en Poetas Argentinos con Federico Baggini, que nos va a leer unos poemas ahora. Se finge en lo venidero, al pie de cualquier corolario. Recoge los silencios y los resguarda. Imagina un cadáver flotando en el mar. La fragancia del ocio todo lo invade, lo invalida. El viento de la retaguardia empuja. Aún en su soledad es una caravana. Los escombros del asombro lo rodean por doquier, lo hostigan, lo fulminan. Desespera el cielo. La lluvia está vacía. Las plagas no se aplacan. La piedad es despiadada. El mármol reviste las ansias. Escoltar, garantizar, desempeñar. Acuña la vera de los caminos. Cierto verdor recubre sus pies. Abandona las ruinas sin levantar la mirada. Un arrullo se echa desnudo al paso. Decenas de rastros guían su andar. Tal vez la suya sea una sombra. La alameda se funde. Sin detener su marcha contempla el gesto de las piedras. Confiesa los perfiles de la opresión. Intenta sin sentido darle ración a la razón. Medita su ceguera. Recuerda el desprecio por lo que ignora. Siente la brisa sonrojar. Pregona una escalera sin umbral. Entonces endereza el propósito del paisaje. Todas las tierras gimen al unísono, sus manos se abrazan, ama lo que no existe detrás de cada sonrisa. Ha llegado, los colores residen en un rincón, polvorientos, transparentes. El sol y el árbol comparten el alma. Allí el horizonte es vertical, el infinito pasajero, las flores una síntesis desigual de la verdad. Murmura entre dientes, algunas vacilaciones cotidianas. Luego despierta, muere. ¿De qué libro estás leyendo? Estoy leyendo de Agonías. Agonías. Y el que sigue, ese título, ese texto se llama No hay que darle más vueltas. Y el que sigue se llama Un decir. No acabo de entender el mundo, o lo entiendo y me acaba. Por eso prefiero desentenderme de su sentido. Me salí de mis pies el día que no nací. Veo los colores de la oscuridad. Podría ver la penumbra si no fuera por la erosión. Prevalece la desigualdad de condiciones. Facciones de la multitud, alergia al anonimato. Una doctrina tan cabal y acabada. Después de todo somos eso que ya no se puede ver. Estamos empeñados en la monotonía y en las ausencias comestibles, contemporáneas de un suceso que luego no se podrá delimitar. La cordura que nos repliega no reniega. La sangre del viento quizás sea una de las tantas maneras de enmendar la belleza. Coso descosiendo este tiempo atemporal, este espacio espaciado. Estoy en el medio del que soy y del que quisiera ser. No seré mucho más de lo que soy ni mucho menos de lo que pude haber sido. Espejo doblado de un laberinto sin salidas. Me atraganto y asfixio con las palabras que nunca digo. Muerdo un pedazo de cielo y con la lentitud de las vísceras digiero las estrellas. Muerdo con dientes blandos, con la paradoja de esos dientes. Puede ser corroborado y constatado, de toda elucubración permanece intacto el testimonio, la correspondencia entre mi memoria modulada y la probabilidad de la convalidación. Al fin de cuentas casi todos importan casi nada. La tos oprimida del vacío,
Eso soy, una cicatriz del retorno, la timidez de la naturaleza. Doy el cuerpo y me devuelven carnes rotas, ecos amontonados en la boca. Visto 4 pieles, la que habito, la que me habita, la que me arropa y la que me rodea. Permanecer es la isla de los desapercibidos. El techo de mi pecho apresurado es la respiración de algún otro. Nada puede amortiguar la caída, ni la intemperie ni el tramo. Sigo cayendo, a pesar de las nubes, a pesar del duelo. Ofrecí la víspera de mis ensueños a cambio de alguna que otra cicatriz y un féretro donde enterrar las primaveras. A veces el suelo es el suero. Si no fuera tan alto, ya me habría inundado. Tengo un nombre o el nombre me tiene a mí. A veces se me acalambra la razón y otras veces mis manos se quedan ciegas. Tal vez sea la soberanía de la soberbia, tal vez. La vida se nos hizo costumbre, por eso es tan revolucionario morir. Estamos escuchando a Federico Ballini, acá en Poetas Argentinos. En una esquina de Mala Muerte, calle Antesana, año 1981, un joven escucha ruidos en la puerta de su casa. La cerradura tiembla. Asustado, se asoma por la ventana. Ve que una mujer y un hombre están intentando entrar sea como sea. Pese al disgusto, llama a la policía y los oficiales de turno se llevan presos a 2 malvivientes. Entonces el joven vuelve a su habitación y, más sereno, continúa redactando la 100ª carta dirigida a Mateo y Valeria, sus padres desaparecidos 5 años atrás. Mientras tanto, en la comisaría, los 2 malvivientes, interrogados, dicen llamarse Mateo y Valeria, respectivamente, de oficio desaparecidos. ¿Y ahora voy a pasar a leer algunos textos del libro Entropías, que es el que se va a presentar próximamente. Este se llama Oinuj, el texto. Las calles adolecen, los desdichos se bifurca. Aguacero de pulmón, náusea de metal, el entramado que desdobla, cuándo, dónde, desde. Los labios apilan en tantas urnas de cristal y los párpados peregrinan los senderos de la savia. Después, el emblema se desparrama con sobrado fervor en torno al hábito, herido y maltrecho. Luego, más luego, tienden pisadas y algo se arrincona en la nuca, se agolpa, se aplaca, se condensa, piedad en los vericuetos del aire, tanto refugio más breve que cualquier excepción, y apenas si nos queda la remota saliva de ser tan libres como el dolor. Bueno. 7 paquetes de mucho más, 3 botellas de poco menos. Duelen los meridianos en la frente, en las fachadas y en el barro. La amargura se desata, se ata, se desata, se ata. No se entrevé lo que la curte. Se baten las palmas, ya ni siquiera se desayuna el aliento. Busca por el suelo su lejanía, que ni vagabundo se deja hacer. Una nube de metal incrustada en medio del vidrio. No se toca de un lado, no se cala del otro. A tientas, terrazas y azoteas que lo avalen, recuesta sus renglones en ángulo opuesto al convexo. Se despeina lo que queda de las dioptrías. Escaparate, vitrino, vidriera, da lo mismo, entre las tantas pesquisas. Una alcantarilla hace fila. Hay que decomisar, aunque no haya más que sol de media tarde, un par de alimañas y la turba, siempre la turba. Ya no prueba bocado. Casi no le quedan tripas. Si no atraca en las esquinas, vacila como mástil. Mejor que no diga, dicen. Mejor que no hable, hablan. Yo no quisiera estar cerca cuando se le ocurra tragar el trato y vomitar su pólvora o escupir su dinamita. Y este último, que es el con el que cierra el libro, es el poema con el que cierra el libro, dice: las calles con nombres propios, un sinnúmero al final, los pies mojados de rincones, disfraces que rara vez disimulan la parcialidad, el paladar clavado en una espina, millones de rostros por cicatrizar, unas cuantas creces en medio de la espera, cada quehacer pintado a la selva y a la sal, de acá para allá,
un desfile de montículos. De allá para acá, el ensayo de la inercia. Echarse, pero de menos. Irse por las ramas a paso ligero, muy ligero, sin saber cómo regresar. Aprender el idioma de las instrucciones cuando ya no es necesario. Que tal vez rodar por el suelo en medio de una maratón y envasarnos al vacío con la desnudez en la garganta. Sin querer, tragarnos los pelos en medio de esa sonrisa. El pecho en el pecho, el oído sobre el vientre y una siesta a toda hora. Mirar al sol de frente hasta estornudar, dar rienda a cuanta cosa sale por las narices. Así nos bañamos de humildad y al rato nos manchamos de vergüenza, que debajo del asfalto sigue viva la tierra y húmeda la verdad. Federico, contanos acerca de tus libros, ¿no? ¿Cómo surgieron y los ejes de cada uno? Bueno, el primer libro se llama Acariciapájaros y otros cuentos, es un libro de cuentos, es el primer libro mío, publicado ya por 2012. Es un libro que yo creo que es el libro que en principio fue el más barroco, porque era como esa necesidad de sentir que esos textos ya no me pertenecían y formaban parte de algo más que yo. Son 10 cuentos, si no me equivoco, que se compilan en ese libro, donde se abordan distintas temáticas, digamos, y surgió por una necesidad ese libro, ¿no? Como dar el primer paso, era. Los que siguieron se llaman Iteraciones, que es un libro de prosa poética o poesía, según la mirada de quien lea, y es un libro en donde jugué, básicamente. Es un libro lírico, pero más lúdico que lírico, diría yo, porque juego con un montón de recursos literarios a la hora de escribir. Fue eso lo que hice con ese libro. Agarraba un recurso literario y escribía un texto utilizando ese recurso. Y así a lo largo del libro se pueden encontrar muchos textos en los cuales va a haber distintos recursos. Por eso es tan, digamos, misceláneo el libro ese, ¿no? Después sale Agonías, que es un libro de relato breve. Son todas narrativas, digamos, breves que no duran más de 2 carillas, a lo sumo 2 y media. Ese libro también era un libro en donde yo quise experimentar de nuevo en la narrativa, pero desde un lugar más acotado, más conciso y donde no todo se ha dicho. Y después, bueno, Agonías obviamente lo leí acá. Parte de los textos que leí acá son de ese libro. Los primeros 3, de hecho. Y después publiqué Tensegridad. Qualias. Qualias es un libro de poesía, que ya es poesía neta, digamos. Son muchísimas poesías. En general yo no escribo poesías de 4 o 5 páginas. Hay alguna que otra, pero es un libro netamente de poesía. Es como uno de los libros que yo siento más cabales. Si me preguntas qué libro representa mejor tu oficio de poeta, sería Qualias. Y después volví a incursionar en lo que es cuento a través de Tensegridad, que es nuevamente una compilación de 10 cuentos, donde de nuevo, como en el primer libro, vuelvo a hacer abordajes de distintas cuestiones temáticas a través de 10 cuentos. En general son de una extensión larga o mediana, vamos a decir, ¿no? Media tirando a larga. Y lo mismo, ¿no? Es como que se va viendo igual un proceso madurativo a la hora de escribirlos y de lo que se dice y cómo se dice, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Y finalmente ese era el 5.º libro. Todos mis libros igual tienen títulos que apelan a un concepto, ¿no? Menos Acariciapájaros, que es el título de un cuento. Después Iteraciones es o aliteración, como le dicen en otros campos, es el recurso de la repetición. Ese es el título que le di al libro, y por eso también es que es un juego, ¿no? Es muy lúdico. Agonías es una palabra conocida y tiene que ver con que los textos tienen mucho que ver con cuestiones sociales. Qualias es básicamente, por definición, la capacidad que tienen muy poquitas personas de, con un sentido, percibir lo que deberían percibir con otro. Por ejemplo, no ven el color rojo, sino que lo huelen. Le otorgan un olor a algo que en verdad es inoloro para la mayoría de la gente. Y así, sucesivamente. Y Tensegridad es un concepto desarrollado por un arquitecto estadounidense que
plantea básicamente que una estructura hecha de cables en tensión puede sostenerse sin ningún tipo de problema en tanto y en cuanto todas las partes que componen la estructura realicen la misma fuerza y la misma intensidad. Si alguna de las partes cede en ese compromiso de fuerza e intensidad, la estructura se cae. Vos hablando acerca de tus libros, ¿no? De la edición, cuando al comienzo estuve leyendo toda tu biografía, haces hincapié en que son todas ediciones de autor. Claro. ¿Es difícil editar, que te editen? Yo nunca probé. La verdad es que yo nunca probé que me editaran. Nunca mandé textos a una editorial. ¿Por qué? No me acerqué. Yo creo que no me entendería con las editoriales. Yo preferí y prefiero tomarme el tiempo de ver cómo se hace, de apelar a contactos para que me corrijan, para que me propongan sugerencias en cuanto al estilo. Y después la edición me quise encargar de hacerla yo porque para mí el producto no desde un lado comercial, sino lo que se produce, es del autor o de la autora. El contenido es de la autora y yo no concibo la idea de que una editorial ponga su sello, su nombre, cuando en realidad lo único que hace es tener una capacidad de distribución o de prensa. Para mí es un ilógico, es poner un intermediario donde no hace falta, pero que apela a la comodidad de la gente. Es decir, las personas son cómodas o no tienen el tiempo, a veces, más allá de la comodidad, no tienen el tiempo, entonces van a una editorial para que la editorial les asegure cierta llegada en algunas librerías, cierta mínima venta, cierta mínima recaudación, que es un porcentaje del precio de tapa que es muy usurero por parte de las editoriales, sean grandes, chicas o medianas. Y yo prefiero hacerlo desde otro lado, prefiero hacerlo yo, prefiero imprimirme yo, obviamente partiendo de la base que tengo la posibilidad de trabajar en una imprenta, ¿no? No obstante eso, si alguien quisiera autoeditarse y autoimprimirse, hay un montón de imprentas que imprimen a precios muy baratos, que te termina saliendo menos de la mitad de lo que te cobra una editorial. Y eso es una realidad y hay que decirlo, las editoriales rara vez tienen imprenta propia, van a una imprenta. Sí, entonces es un negocio que me parece que es necesario eliminar al intermediador. Al menos yo lo concibo así. Sé que hay mucha gente que trabaja en el mercado editorial, que vive, que hace que eso circule un dinero. Si me preguntás en lo personal, yo jamás voy a publicar por una editorial, sabiendo que eso me es perjudicial a la hora de la difusión, quizás a la hora de las ventas, ¿no? Yo me tengo que mover muchísimo más para poder conseguir nota de prensa, para poder conseguir difusión, para poder vender libros, que es un trabajo mucho más de hormiga, porque no delego eso en alguien que lo haga, sino que me hago cargo yo, con mis tiempos, ¿no? Tengo la posibilidad y lo hago. Así que bueno, igualmente apuesto también a que el libro en papel ya no existe la capacidad de que un escritor sobreviva vendiendo libro en papel. Para mí eso es una realidad, solo lo hacen, no sé, de todas las personas que escriben poesía, ¿cuánto lo sobreviven? Los más conocidos. Sí, los más conocidos, que son un 2%, un 3% del total. Es una minoría, pero muy gueto, ¿no? Yo apuesto a que si me genera un ingreso, la literatura y la escritura y la lectura, obviamente, sea desde otros lugares. Desde lugares que no tienen que ver con la venta. Yo quiero que lo mío llegue y se lea y que eso genere cierto efecto y cierta repercusión que hace que un ingreso me llegue desde otro lado, desde poder lograr que un canal de poesía audiovisual tenga muchas reproducciones y por ende logre que alguien quiera sumarse a patrocinarlo, por ejemplo, desde invitaciones a participar de antologías que no tienen costo, desde invitaciones a congresos, como jurado, a ciclos de lectura. Obviamente también eso genera todo lo que es un currículum y un bagaje propio que hace que después hay medios que te llaman y te pagan por escribir artículos, entonces ahí se empieza a generar una rueda, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, dando talleres también, generar una suerte de viralización para poder hacer que la gente conozca lo que uno hace y se interese por sus talleres.
Creo que va más por ese lado lo que intento. Por eso elijo autoeditarme y bueno, después tendré críticas sobre cómo está editado, pero intento que tengan una calidad y un sentido y un criterio, ¿no? Así que bueno. Ahora vamos a escuchar a Yates, Dubi Dubi Du, y después volvemos. Atardecer, debes saber que hoy se va igual y es inevitable. Oh, no, no, no. Oscura noche que me impacienta, pero mañana nacerá. Aquí viene el sol y es inexplicable que hoy vuelva a brillar. Dale para adelante. Oh, sí, sí, sí. Hay que intentarlo. Es ahora o nunca. Hay que romper el cascarón. Que viva la revolución. Tengo una misión: salir al mundo, ser quien soy, mostrar mi corazón. Es para mejor correr el riesgo. Si hay dolor, un gran maestro es el amor. No estoy tan loco yo, no estás tan loco vos. Estamos locos todos. Este es el mundo loco. Loco el que busca, loco el perdido, loco el que piensa que hay que romper el cascarón. Que viva la revolución, que mañana nacerá, ya mañana nacerá. Podrá la tierra aguantar. Tengo una misión: salir al mundo, ser quien soy, mostrar mi corazón. Es para mejor correr el riesgo. Si hay dolor, un gran maestro es el amor. Seguí en BCN Radio. ¿Sabías que la sala de referencia de la Biblioteca del Congreso asiste al lector en su búsqueda del material? Las consultas pueden realizarse personalmente, vía email o telefónicamente. Programa institucional de la Biblioteca del Congreso. De lunes a viernes, de 10 a 11 horas. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Federico Ballini. Nos estuvo leyendo, hablando de sus libros. Tiene muchos proyectos, hace muchas cosas. ¿Tenés una nueva idea para hacer? Hay un proyecto dentro de todo lo que ya ha pasado y de lo que se viene.
que consiste en generar, si se quiere, un evento que sería como en principio un evento de despedida, ¿no? Como para alejarme un tiempo un poco de lo que es organizar eventos, que sería poesía en el estadio. ¿Y cómo sería? Hace un tiempo estoy hablando con algunas personas que tienen acceso a través de contactos con distintas personas de algunas intendencias o de algunos municipios, principalmente de provincia, pero cerquita de capital, que podrían ceder el espacio de un microestadio, capacidad para 10.000 personas, para alguna actividad. Y bueno, la actividad propuesta era hacer un evento de múltiple de poesía. Ay, eso estaría buenísimo. Y que la poesía llegue a un estadio, ¿no? Básicamente, pero bancado de una forma autónoma. Es decir, no publicado a través de lo que sería el gobierno de la ciudad o el gobierno de la provincia. No, todo eso nos encargamos quienes los estamos organizando el evento. Lo único que necesitamos es la cesión de un espacio público para poder ejecutar el evento, llevarlo a cabo, pero después de todo nos encargamos nosotros. Que el logro el logro o el deslogro, si se quiere, sea responsabilidad propia de quienes vamos a organizarlo. Y que haya una concurrencia de gente alta. Llenar un estadio, básicamente. Es una buena idea. Sí, es jodidísima, ¿no? Porque en los ciclos de poesía rara vez va más de 80 personas un ciclo. ¿Y por qué van pocas personas? Yo creo que son muchos factores. Creo que la poesía sigue teniendo un poco ese nicho, por más que haya un grupo de jóvenes y algún que otro adulto mayor que intenta darle una nueva entidad, sigue siendo un nicho muy reducido, ¿no? No es casualidad que desde hace 5 años o 10 años acá, de 88 millones de libros que se imprimían, se redujo a más de la mitad la cantidad de libros que se imprimen a nivel nacional. Y eso habla también de un público que si el público, más allá de que no pueda comprar el libro, también es una realidad que no lee todo el público que existe. Lo notás además en el interés que demuestran muchas personas cuando vas a una varieté y viene la poesía y se levantan y se van. Hay como una cuestión en donde la poesía sigue siendo una disciplina artística tendiente más a lo intelectual, a el elitismo, por más que le quieran dar otra entidad a muchas personas, ¿no? ¿Y vos qué sentís cuando de repente estás organizando un evento y empieza a haber poesía y la gente capaz se levanta y se va? En principio para mí es una falta de respeto. Yo entiendo el interés o el no interés por ver algo. Pero todos en general cuando vamos a cierto tipo de eventos, más en un marco de festivales o de actividades desde el under, que no son tan grandilocuentes, para mí la clave es que entre todos podamos realmente generar una sincronía, podamos generar una sinergia en donde tanto el público como los artistas vemos todo el evento, nos quedamos todo el evento y apoyamos todo lo que sucede. ¿Se entiende? No nos vamos cuando termina nuestra parte o lo que sea. Por otro lado, a mí me pasa que yo digo esto y me acuerdo de muchas veces que me he ido en las que el evento faltaba por terminar. Pero ¿qué pasa? Si a mí alguien me invita a un evento a las 9 de la noche y yo estoy a las 9 y el evento empieza a las 11, yo no me voy a quedar todo el evento. Porque me parece una falta de respeto al artista. Por más que digan que no, en la poesía es así. Y siempre suele ocurrir eso. Suele ocurrir, yo no lo avalo. Porque esa idea de que suele ocurrir y de que, bueno, llegamos tarde, no la avalo porque no va a modificarse nunca esa noción. Entonces yo me quedo hasta lo que considero que corresponde, cumplo con mi rol de haber leído, de haber escuchado a alguna que otra persona y después me retiro. Y creo que hay que tener respeto por todo, por los artistas, por el público y el público también respeto por sí mismo y por los artistas. Porque si no es como... somos un número, seguimos siendo un número por más que hagamos arte. No somos personas que van a mostrar y a compartir algo que hicieron. Sino que son un número que está haciendo algo. Y listo. Y me parece que eso tiene que modificarse. Pero bueno, siento que es una falta de respeto. Sé que a veces soy bastante tajante, ¿no? O determinante y severo con esto, pero
Me parece que todo empieza por el compromiso, por el respeto y por la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como artistas y como espectadores. Hablando de tu escritura, ¿vos sentís que llegaste a tu voz poética? Sí, creo que con este libro, con el último libro, con los últimos dos lo llegué. Alcancé mi voz poética, lo que creo que me caracteriza. Y desde el primer libro hasta este último, ¿qué cambios ves? Un montón de cambios. Siento que he madurado, pero que todavía me falta un montón. Siento que he generado una prolijidad, pero que a veces se ha vuelto muy matemática, entonces hay que como disrumpir esa prolijidad. Siento que la clave será como un poco, bueno, es esto, generar una entropía de la escritura, ¿no? Que seas como un caos organizado lo que produzco. Mi primer libro, como te dije, fue barroco, después hubo un libro lúdico, después hubo un libro de experimentación en narrativa breve, y creo que con los últimos 3 libros sí ya logré más identificarme con lo que estaba produciendo y decir, bueno, quiero ir por estos caminos. Creo que ahí es donde empieza ya como iba todo en crecida, ahí encuentro ya un lugar que es un poco más meseta, que sigue creciendo, pero que ahora depende de mí. Ahora yo no voy a tener que escalar la montaña, voy a tener que empezar a hacer el edificio, ¿no? Para seguir subiendo. Que ya me implica más a mí, a seguir formándome, a seguir profundizando, a buscar nuevos sentidos, nuevos ejes. ¿Sentís que la poesía puede cambiar el mundo? Siento que la poesía cambia el mundo. No lo pongo en un hipotético, estoy seguro de que cambia el mundo. Si tuvieras que definir a la poesía con una sola palabra, ¿cuál sería? Resurrección. Muchísimas gracias, Federico, por esta entrevista en Poetas Argentinos. Bueno, y el espacio queda abierto. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y bueno, después de este espacio compartido, te esperamos en sesiones de poesía compartida. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, por una poesía abierta y de todos. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el